En este mes, muchos eventos han sucedido en torno al COVID-19. Su llegada a Sudamérica parece ser inevitable. Por tal razón debemos estar listos para afrontarlo. Para quien esté viendo este video, esta es la continuación del origen del coronavirus. Seguimos con la cronología de este mes, febrero, quiénes han sido sus nuevas víctimas y sobre todo, qué debemos hacer para prepararnos. Se debe comprender que esta nueva cepa llamada COVID-19 es altamente contagioso, pero no tan letal como otros. Vamos al año 2001. Las personas infectadas por el coronavirus de esa época fueron cerca de 8.000, de los cuales fallecieron 774. Por tal razón, la mortalidad fue cerca del 10%, mientras que el coronavirus del Medio Oriente en el 2012 tuvo una mortalidad de 34.5%. Actualmente hay 83.000 infectados, de los cuales 2.800 han fallecido. Es así que la tasa de mortalidad del COVID-19 es 3.4%. En palabras más sencillas sería de 100 personas infectadas, 3 están falleciendo. ¿Estaré yo en ese 3%? Para responder eso, se debe comprender que las víctimas tenían enfermedades asociadas, es decir, antes de infectarse ya estaban mal de los pulmones, del corazón o tenían cáncer, etc. Ya les voy a mostrar en un momento quiénes son las personas que tienen riesgo de fallecer, también qué hacer y consumir para prevenir y o afrontar la enfermedad. No es el fin del mundo, amigos, porque de todos esos infectados, ya 36.000 se han recuperado. En la primera semana de este mes, las víctimas en China iban en aumento a la par de las infecciones. Para el 1 de febrero habían 11.791 infectados con 259 fallecidos. Asimismo, nuevos casos iban sumándose. Países como Australia, Canadá, Alemania, Japón, Estados Unidos empiezan a ensamblar esta pandemia. Filipinas reporta la primera muerte de un paciente procedente de Wuhan. Lo mismo ocurre en Hong Kong y Bélgica. En esa semana, Estados Unidos se alarma debido a que 2 vuelos que evacuaban a ciudadanos estadounidenses venían de Wuhan. 5 de febrero, la OMS reafirma que no se conoce un tratamiento efectivo para el coronavirus. Muchos se preguntan, ¿cómo es que se sanan las personas? Esto se debe al sistema inmunológico, es decir, el propio organismo gana inmunidad. Es como cuando te da la gripe, después de una semana más o menos ya estás bien. Para el final de la primera semana de febrero, Europa ya tenía 30 personas infectadas y en China fallece el médico Li Wenliang, lo cual causó mucha indignación en la comunidad asiática, debido a que fue uno de los primeros en hacer sonar la alarma sobre el coronavirus. Pero no le creyeron. Li Wenliang en diciembre había detectado los primeros casos similares al SARS del 2001. Pero las autoridades, en vez de apoyar la investigación o confirmar los casos en la brevedad, lo acusaron de promover información falsa, perturbando el orden social. Un mes después, al ver que todo fue cierto, le pidieron disculpas. Sin embargo, el día de su fallecimiento hubo un debate intenso sobre la falta de libertad de expresión en China. Wenliang había contraído el COVID-19 de una paciente el 10 de enero. Este relataba sus síntomas, que fueron tos, al día siguiente fiebre, y 2 días más tarde ya estaba en el hospital. La primera semana de febrero cierra con más de 600 fallecidos y 31.000 infectados. Hong Kong introduciendo la pena de cárcel para aquel que viole las reglas de cuarentena. También aparecen investigaciones que sugieren al pangolín como el eslabón en la cadena de infección entre animales y humanos, algo que fue descartado semanas después, debido a que por error humano aumentaron la similitud de los genes del pangolín con el del coronavirus. En la segunda semana de febrero, las víctimas siguen en aumento. Debido a la magnitud del problema, la OMS envía expertos a China el 10 de febrero. El presidente Xi Jinping aparece en público por primera vez desde que comenzó la epidemia, visitando un hospital en Beijing e instando la confianza para la lucha contra el coronavirus. Al día siguiente, la OMS anuncia que el nuevo coronavirus se llamaría COVID-19. Hasta ese momento ya habían más de 1.000 fallecidos y 40.000 infectados.
12 de febrero, hay 175 personas infectadas a bordo del crucero Diamond Princess, atracado en Yokohama. Información brindada por el Ministerio de Salud japonés. Para finales de la segunda semana de febrero, Corea del Norte impone cuarentena de un mes a todos los visitantes extranjeros y otros sospechosos de tener COVID-19. Y es que, según estudios, el rango oficial del periodo de incubación es de 2 a 14 días. Periodo de incubación, en palabras más sencillas, es: si yo hoy me contagio de coronavirus, recién aparecerán mis síntomas al segundo día, o a la semana, o incluso hasta 2 semanas. Ahí recién puedo empezar a toser. Sin embargo, hubo algunos casos que presentaban síntomas 19 días después, y un caso en Hubei que manifestó a los 27 días. Por tal razón es que Corea del Norte optó por una cuarentena de un mes. La segunda semana termina con 1.400 víctimas, Egipto reportando el primer caso y Francia informando la primera muerte en Europa. En la tercera semana de febrero ocurren eventos como la evacuación de estadounidenses de un crucero puesto en cuarentena en Japón, mientras que en el Diamond Princess las cifras de infectados aumentó de 175 a 274. El 18 de febrero ocurre algo bastante contradictorio a una epidemia, y es que las cifras de infección diaria en China empiezan a disminuir. Para el 20 de febrero, las cifras de infectados ascienden a 70.000 con más de 2.000 fallecidos, mientras que en Corea del Sur se registran 2 víctimas y aumento de casos a 204, los cuales en el transcurso de la semana seguirán en aumento. Por otro lado, Israel informa su primer caso confirmado después de que una mujer, quien regresó de un crucero, dio positivo. El final de la tercera semana cierra con Italia enfrentando un nuevo problema. Como se sabe, la región de Lombardía informa la primera transmisión local con 3 nuevos casos, que luego se elevaron a 6, y así sucesivamente una cadena de sucesos vistas en las noticias. Y así llegamos a la última semana de febrero, donde varios países le cierran las fronteras a Irán debido al aumento de casos y víctimas. Posteriormente, estos mismos aumentan en el resto de países del Medio Oriente. Es así que el 25 de febrero, el viceministro de Salud de Irán, quien un día antes había dado una conferencia de prensa sobre el brote, confirmó que tenía el coronavirus. Esa misma fecha, en China, donde normalmente aparecían más de 2.000 infectados al día, ahora reportan 518. O sea, va disminuyendo, mientras que en Corea del Sur e Italia los casos van en aumento, y en otros países los casos están estancados. Por tal razón, la OMS no puede definirla como pandemia, debido a que la enfermedad no va en aumento totalmente. Bueno, por el momento, ya veremos qué sucede el próximo mes. Para el 26 de febrero, la cifra mundial está en más de 80.000 casos y 2.800 víctimas. Países como Noruega, Rumanía, Grecia, Brasil, entre otros, detectan sus primeros casos de coronavirus. Febrero está cerrando con México siendo afectado por el coronavirus. Solo es cuestión de tiempo para que los demás países también se vean envueltos en este problema. Pero vuelvo a reiterar, no es tan letal para todos. En el 2001, el SARS duró 8 meses. La enfermedad actual, el COVID-19, no sabemos cuánto vaya a durar. Mientras tanto, hay que estar listos para afrontarlo. Por tal razón, vamos a las investigaciones. Ya sabemos que el periodo de incubación es de 2 a 14 días. En Hubei se estimó que fueron 6 días. Ahí también pueden ver cómo entre el 12 y 14 de febrero hubo un pico más alto en enfermos. Por otro lado, los casos que han ido aumentando son los de fuera de China. Pareciera que los chinos están controlando bien su enfermedad. Hay muchos videos donde se ve bastante frustración dentro de los hospitales, totalmente colapsados. La pregunta es, ¿estarán nuestras autoridades listas para manejar este problema? O en todo caso, ¿estaremos nosotros como población preparados? Bien, vayamos a la mortalidad. ¿Quiénes son los que fallecen según el reporte en China? Aquí pueden observar que pasados los 40 años aumenta el índice de mortalidad. Los adultos mayores son los que tienen más riesgo. Hay que cuidar a los abuelitos para que no estén expuestos en lugares concurridos o en donde se sospeche de casos. Otra pregunta es, ¿el riesgo aumenta si tengo otra enfermedad? Sí,
Las comorbilidades, por ejemplo, pacientes con cáncer, hipertensión, que tengan un problema respiratorio de fondo, diabetes, problemas al corazón, sin contar los pacientes con bajas defensas. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Los síntomas principales son tos, fiebre y dificultad respiratoria o sientes ahí que te falta el aire. ¿Son estos síntomas graves? La respuesta es no. El 80% de los casos son leves. Los síntomas son similares a la gripe y pueden recuperarse en el hogar. El 13.8% son graves y desarrollan enfermedades como neumonía y dificultad respiratoria. 4.7% son críticos y pueden incluir insuficiencia respiratoria y una falla multiorgánica. Con todos estos datos, se puede apreciar que la tasa de mortalidad del virus es baja comparada a los otros coronavirus. Inclusive la influenza H1N1 en el 2009 mató y contagió más gente. En ese año se contagiaron cerca de 60 millones de personas en el mundo y en Estados Unidos fallecieron cerca de 500.000. Lo que sucede es que en las redes sociales crean mucho pánico. Bueno, ahora como ya conocemos un poco más del impacto de este virus en la población, vamos a afrontarlo. Lo primero es mejorar el organismo. Para ello, se sabe que la vitamina C tiene efectos positivos en el sistema inmunológico. ¿Cuánto de vitamina C se debe consumir? En un adulto aproximadamente es de 100 a 200 miligramos por día. Se puede consumir tabletas, pero si no sé comprar tabletas y quiero consumir algo natural, pues 200 gramos de limón, o sea, peso 200 gramos de limón, eso va a ser equivalente más o menos a 8 limones. Esto me aportaría 100 miligramos de vitamina C. Y así también hay varias tablas que explican cuántos gramos de fruta consumir para conseguir los 100 a 200 miligramos de vitamina C, frutas como naranja, toronja, etc. Importante no consumir más de 200 miligramos al día porque produce hipervitaminosis y genera otros problemas de salud. Otra forma de reforzar nuestro organismo es haciendo cardio, dado que mejora nuestra funcionalidad del pulmón, corazón y vasos sanguíneos. Personas que viven sentadas, estresadas, obesidad, fuman, son los que tienen más riesgo. En ese caso lo mejor sería aislarse o cubrirse. Personas que tienen asma, alergias, también. Por ejemplo, las mascarillas descartables, esas mascarillas quirúrgicas, delgaditas, son para que el individuo no propague sus fluidos, no propague su enfermedad, ya sea con tos, estornudo. O sea, esas son para el enfermo. Si estás sano y lo usas para cubrirte, es en vano porque ese no es su fin. Por tal razón, la OMS no recomienda el uso de estas, solo las recomienda si es que estás enfermo para que no contagies y si es que estás cuidando a alguien con una posible infección. Esas mascarillas solo duran 3 a 5 horas y solo se tocan las ligas para sacárselas, ¿sí? Porque el resto de su estructura ya estaría contaminada. Por otro lado, las mascarillas que sirven para protegerse son las N95 a N100 o las FFP2 a FFP3, que filtran desde el 95 al 100% de partículas. Esas las usamos en el hospital, son un poquito más caras. Entonces, ¿cuándo usar estas mascarillas? Por ejemplo, en un aeropuerto, en lugares donde se sospecha de casos probables, pero no la vamos a usar para ir a comprar el pan, por ejemplo. Como precaución, sí pueden comprarse su mascarilla y tenerla guardada para una situación de emergencia. Aquí la gente está que compra bastantes mascarillas como si viniera una tormenta de arena y las farmacias están que le suben el precio, cuando no hay necesidad. Si es que el virus no está en tu ciudad, ¿para qué voy a salir a la calle con una mascarilla, no? Buena pregunta. Otro punto muy importante, importantísimo, es el lavado de manos con jabón y luego aplicarse gel desinfectante que tenga etanol al 70% mínimo. Según una publicación, el virus sobrevive en el medio ambiente hasta 9 días. Y con la aplicación de etanol al 71%, el virus desaparece en 1 minuto. También desaparece con la lejía, el cual puede servir para la limpieza de la casa. Cabe resaltar que en climas fríos como a 4 grados, puede vivir hasta más de 28 días. Sin embargo, en climas calurosos de 30 a 40 grados, disminuye su tiempo de vida. Entonces, como final del video, te dejo algunas recomendaciones. 1. Lavarse las manos con abundante agua y jabón por 20 segundos y con desinfectante a base de alcohol al 70%, por lo menos al 60%. 2. Mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que esté estornudando, tosiendo o que esté con fiebre. 3.
No tocarse la oreja, nariz o boca con la mano, ya que tu mano puede estar contaminada de alguna superficie que hayas tocado. 4. Al toser o estornudar, no usar la mano para cubrirse. 5. No usar antibióticos o antivirales para combatir el coronavirus. No hay evidencia científica que el uso de antivirales prevenga el coronavirus. 6. Desinfectar las superficies contaminadas con etanol al 75% o en todo caso usar lejía para la casa. 7. Usar la mascarilla para no propagar la enfermedad o si estás en contacto con alguien sospechoso. Los animales de compañía no transmiten el virus. Aún se siguen haciendo estudios para ver si estos pueden propagar la enfermedad. De hecho, los perritos y gatitos están en la misma situación que nosotros. En Hong Kong, un perro dio positivo debido a que su dueña tenía el virus. Sin embargo, el perro no manifiesta síntomas. Está en cuarentena para ver cómo evoluciona. Por el momento pareciera que el animal se ha vuelto portador. Todo esto se aclarará conforme pasen los días. Bien, eso fue todo con respecto a este mes. Nos vemos, cuídense y no vayan por lugares contaminados. Gracias.